mis saludos paso a leerles el artículo de esta quincena, que se titula Gobiernan contra el capitalismo nacional. En audiencia pública realizada en la Comisión Quinta del Senado, los voceros del gobierno de Duque se quedaron solos con su idea absurda de preferir gas importado a gas nacional. Proyecto que además exige una inversión de 800 millones de dólares que pagaremos con mayores tarifas entre todos los consumidores, residenciales e industriales, para costear la regasificadora del Pacífico y el oleoducto que exige ese negocio y que les reportará fuertes utilidades a sus encopetados promotores. La decisión de traer gas extranjero, que además nos costará más que el producido en el país, golpeará a Ecopetrol, el mayor productor de gas en Colombia, y a las empresas privadas del sector. Y en el debate salió a relucir un acuerdo formal entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos que compromete al país a promover, comillas, facilidades de importación de gas natural licuado que debe regasificarse e infraestructura de oleoductos, comillas. De lo peor de ese día fue ver al gobierno dejando claro que le da igual importar el gas que producirlo en Colombia. Teoría absurda que los neoliberales llevan 3 décadas insuflándonos a los colombianos y que por supuesto no practican quienes mandan en los países capitalistas desarrollados que controlan al Fondo Monetario Internacional y a la OCDE. En mi intervención expliqué que el notable desarrollo de esos países se explica porque producen y producen, en tanto que los capitalismos subdesarrollados, como el de Colombia, lo son porque importan lo que podemos producir y ni siquiera sueñan con sustituir importaciones. A manera de ejemplos, desde la apertura, las importaciones agropecuarias pasaron de 500.000 a 14 millones de toneladas y siguen creciendo. En 2020, las compras de leche en polvo extranjera y derivados llegaron a 73.663 toneladas y en 2021 sumarán 300.000 toneladas las de arroz, otros productos condenados por los TLCs a desaparecer en pocos años. Tuvimos razón quienes dijimos que el libre comercio ocultaba el ventajismo subsidiado de las transnacionales, empacado en charlatanerías populistas que nunca resistieron ni el menor análisis. La secta neoliberal también impuso como otra genialidad acabar con la producción de vacunas en Colombia, que se fabricaban de alta calidad y costos módicos, haciendo de parlante a otro organismo controlado por las potencias, pero disfrazado de internacional. Y ahí está el gran retroceso de la farmacéutica instalada en el país y el empleo perdido. Duque sometido a unas transnacionales abusivas que cobran lo que les da la gana por sus vacunas, no cumplen con las entregas y exigen contratos secretos, a pesar de saberse que toda corrupción empieza con pactos de silencio. ¿Cómo olvidar a doña Marta Lucía Ramírez llamando a los industriales de las confecciones a invertir en maquinaria e insumos para fabricar tapabocas? ¿Y qué pasó? Pues que perdieron plata y hasta se quebraron porque a la par con la demagogia, el gobierno facilitó que las importaciones de tapabocas chinos aumentaran en 4.000% entre el 2019 y septiembre de 2020. De 8.7 a 363 millones de dólares, inundación de trabajo y producción extranjera que pudo evitarse con los mayores aranceles que autorizan las normas de la Organización Mundial del Comercio. En irritante contraste, Duque aprovechó su viaje a Beijing para presentar como gran cosa que es probable que nos compren unos aguacates. Verdades como estas no impiden que los mismos con las mismas, ahora duquistas, echen cuentos sobre el gran amor que les profesan a los empresarios, las empresas y la economía privada, a pesar de que nunca los han defendido y promovido en serio porque han gobernado en su contra, como lo prueba el profundo y detestable subdesarrollo del capitalismo colombiano.
Y a la falacia de un respaldo que no pueden probar, le suman atacar a quienes exigimos que en Colombia se cree riqueza y empleo en grande dentro de la economía de mercado, a partir de no aplicar más unas recetas que provocan resultados contrarios a los que prometen y que tienen la terquedad de mantener porque benefician a las transnacionales y a sus intermediarios. Pregunto, ¿o se atreven a decir en público que ellos sí han gobernado muy bien porque los TLC son maravillosos para los colombianos y que los culpables del desastre de atraso, subdesarrollo, desempleo, pobreza, hambre y desigualdad del país, al igual que la gran corrupción que estos incuban, son los empresarios y los trabajadores porque son perezosos y no les gusta trabajar o porque padecen de alguna minusvalía mental? Bogotá, 26 de febrero de 2021. Muchas gracias. ¿Cuál es el origen de la decisión del gobierno de que Ecopetrol compre a ISA, las acciones del Estado en ISA? Esa no es una decisión motivada por las estrictas necesidades ni de ISA ni de Ecopetrol. No, esta es una venta que se hace para conseguirle al gobierno nacional unos recursos de importancia. Eso está dicho en el marco fiscal de mediano plazo. Ahí dice que hay que adelantar privatizaciones del orden de 19 billones de pesos para atender urgencias fiscales del gobierno. Urgencias, y esto es bueno que quede claro, no son principalmente por razones de la pandemia, sino por razones del desastre de la reforma tributaria de doctor García del 2019, que recortaron los ingresos del Estado en proporciones grandes. Esa es la realidad de esto. El aspecto principal de estos recursos están vinculados es al desastre, al fracaso de la reforma tributaria aprobada en ese momento, a la cual nos opusimos, porque le recortaron los impuestos a los superpoderosos y se los subieron a los pobres y a las clases medias en proporciones que no les alcanzaron. ¿Y qué fue lo que decidieron hacer para conseguir esta plata? Aquí hay toda una truculencia. Yo he dicho que aquí hay, esto es una carrasquillada, porque en vez de hacer una operación transparente, han montado todo un enredo de confusión. ¿Qué fue lo que decidieron? Decidieron privatizar a Ecopetrol, aumentar la privatización de Ecopetrol, pasarla al 20%. Recordemos que fue el doctor Carrasquilla, como ministro de Hacienda del gobierno de Álvaro Uribe, quien empezó la privatización de Ecopetrol y dejó montada esta segunda etapa. Eso es de lo que se trata, o sea, de llevar la privatización de Ecopetrol al 20% y que el gobierno nacional tenga unos recursos de más para lo que necesite, sin duda también para apalancar gasto que le resulte beneficioso a la campaña electoral oficialista del año entrante. Pero entonces el lío que tenían que resolver es ¿cuál? Los colombianos queremos Ecopetrol y a nadie le gusta la privatización, entonces se inventaron una carrasquillada o varias carrasquilladas para ocultar esta es la realidad. Y entonces por eso lo que aparece es que Ecopetrol compra la parte del Estado en ISA, que es otra empresa, digamos, mayoritariamente con acciones mayoritarias del gobierno nacional. Entonces pareciera que aquí no hay una privatización, pero lo que la gente no le están contando con detalle es que Ecopetrol, para poder comprar esas acciones de ISA, tiene que vender otro porcentaje más del que ya vendió hasta llegar al 20%. O sea, Ecopetrol quedaría privatizado en el 20%, aumentando el poder de sus particulares, incluidos los extranjeros, en esa operación. Pero además seguramente Ecopetrol, porque no conocemos todos los detalles, también vende activos para poder apalancar esta compra, que es una compra que puede costar, todavía no se sabe con precisión, pero podemos estar hablando de un negocio del orden de 15, 14, 16 o más billones de pesos. Y Ecopetrol seguramente también aumenta su endeudamiento, cosa que es una manera de presionar las finanzas de la empresa y apalancar de otra manera privatización. O sea, que esta es una propuesta privatizadora contra Ecopetrol, porque esas privatizaciones, por supuesto, ni le convienen al país, ni le convienen a la propia empresa. Entonces, grabarse en la cabeza. El cuento de que Ecopetrol compra ISA es un truco para ocultar que Ecopetrol vende un porcentaje muy grande de sus acciones. Ahora, esto además empuja la privatización de ISA,
Porque hoy ISA tiene el 51.4% de acciones del Estado colombiano, o sea que tiene una condición mayoritaria. Cuando Ecopetrol compre ISA, quiere decir que un Ecopetrol privatizado en el 20% va a ser quien se quede con las acciones de ISA, o sea que aumenta el poder práctico de los accionistas extranjeros en la operación de ISA. Muy bonito, doctor Carrasquilla, nos dimos cuenta, no crea que aquí hay unos que no le conocemos sus hazañas. Pero además, como el fraude ideológico había que hacerlo completo, se inventaron el cuento de que esto es una operación verde, doctor Guillermo García. Esto hay que echarle mucho ojo, porque esto nos lo encapsularon en un paquete ambientalista de transición energética, verde, no, casi que estamos llegando al punto en que no hay crimen que no se cometa en el mundo moderno, que no nos disfracen de verde y de ambientalista, porque claro, todos somos ambientalistas, todos queremos el medio ambiente. Entonces, anzuelo que usted logre pintar de verde le saca peces a la lata, convierte en pescado, lo que sea. Entonces, vamos por partes. Nos han dicho, y en eso lamentablemente la presidencia de Ecopetrol ha coadyuvado para generar esta confusión, que es que esto es parte de la transición energética de Ecopetrol, que es parte de la transición energética de Ecopetrol. No, esto no es cierto. La transición energética no consiste en que una empresa productora de energía, en este caso gas y petróleo como Ecopetrol, compra una transportadora de energía. Es que son cosas completamente distintas. Lo que se va a transitar es de combustibles fósiles a otras formas de energía, y en eso está el mundo y estamos todos de acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso. Pero es que ISA no es una productora de energía, ISA es una transportadora de energía. Entonces, si Ecopetrol compra ISA, su canasta energética queda exactamente igual a como ahora la tiene. Esto es bien importante que quede claro. La transición, repito, es pasar de combustibles fósiles a energía eólica, solar, etcétera, etcétera, este tipo de asuntos. Y repito, ISA no produce energía, transporta, que es una cosa bien conocida. Luego, Ecopetrol no diversifica su canasta energética. La energía solar que está produciendo Ecopetrol, o que está montando Ecopetrol, también esto es bueno señalarlo, es una energía solar que hasta el momento está diseñada para reemplazar compras de electricidad, pero no es que esté apareciendo a Ecopetrol convertida en una productora de electricidad por la vía de la energía solar. Y si eso fuera así, doctor Bayón, yo quiero ver los estudios que nos digan que es mejor negocio para Ecopetrol producir energía solar en esas circunstancias que producir petróleo o gas, porque si es para reemplazar compras de electricidad costosa por una más barata, pues ahí no tenemos discusión, pero esto tampoco le cambia, digamos, realmente no le hace transición energética a Ecopetrol. Entonces, ojo con esto, mis queridos ambientalistas y queridas ambientalistas, no, este punto es súper claro. Por ejemplo, el horror del fracking de Ecopetrol no se modifica que porque entonces Ecopetrol compre ISA. No nos vengan con ese cuento porque no es serio plantear las cosas de esa manera. Aquí tenemos que hacer un debate ilustrado en donde lo menos que pasa es que todos los colombianos entiendan la comprensión de estos temas. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo? Ustedes no encuentran grandes petroleras, ¿sí? Modificando su canasta energética, pasándose a transmisiones. Es otro cuento que nos están echando. O sea, las grandes petroleras están diversificando sus negocios y en eso han estado siempre, pero fundamentalmente lo que están es pasándose a producción de energías limpias, ¿sí? De energías renovables, no al transporte de electricidad, que repito, es otro cuento. Bueno, entonces aquí aparece una discusión que es muy importante, porque es que aquí hay mucha manipulación, entonces estoy aprovechando esto para mencionar algunas cosas de fondo. ¿Cuándo se acabarán los combustibles fósiles, el consumo de combustibles fósiles en el mundo? Este es un tema que tenemos que meternos en la cabeza. Hay en el mundo una transición energética hacia energías limpias, pero eso va a suceder mañana. Y entonces esta operación de Ecopetrol es porque Ecopetrol está pensando desde ya en salirse de la producción de petróleo y de gas. De eso es de lo que se trata. Si de esto es lo que se trata, nos lo tienen que decir con toda claridad y mostrarnos las cifras. Porque entonces doy este dato. Los cálculos de los que saben dicen que por allá en el año 2050, 2060, si las cosas salen como se han pensado, la sustitución de combustibles fósiles por energías de otro tipo va a ser del orden del 50%. O sea que el negocio de combustibles fósiles seguirá existiendo en proporciones muy grandes. Y como será un mundo mucho más habitado, pues estamos hablando de masas inmensas de negocios.
O sea que quien afirme hoy que el negocio del gas y del petróleo se acabó, se equivoca. El del carbón está en más riesgos, pero seguramente tampoco va a desaparecer para ese momento. O sea, ahí hay mucho negocio. Entonces la pregunta es si Ecopetrol va a poder estar en ese negocio o no va a poder estar, o si va a renunciar desde ya. Tendrá que afinar las cosas, porque claro, la competencia va a ser dura en este momento, pero salirse desde ya del negocio petrolero y de gas, eso es lo que nos están anunciando, que es que tienen negocios mejores y entonces eso es lo que nos están anunciando. Y yo pregunto, ¿dónde están los estudios de detalle? Pero de detalle, no son cuentos periodísticos, de detalle nos hacen la demostración exacta, porque esta sí es una decisión estratégica. O sea, estoy haciendo una pregunta. Detrás de esto hay un debilitamiento del Ecopetrol petrolero, gasífero. Eso es lo que están proponiendo. Yo no me opongo a que, o sea, ISA es un buen negocio, yo no estoy discutiendo eso, pero por supuesto que el negocio petrolero es un negocio bastante mayor. Y entonces aquí hay que mirar cosas. Ecopetrol le reporta al Estado colombiano grandes ingresos por impuestos, pero además por su propia propiedad petrolera y por regalías. ¿Eso es compensable con lo que produce ISA? ¿Eso es compensable? Bueno, eso no lo tendrían que demostrar. El peso del petróleo en las exportaciones colombianas, ojo con esto. O sea, yo estoy por hacer sustitución energética y por avanzar en las energías limpias, pero este es un proceso, aquí no podemos ser irresponsables. O es que alguien va a proponer que se cierren los pozos petroleros colombianos porque los combustibles fósiles contaminan. Son dos cosas distintas que hay que mirar con cuidado, pero además hay otro detalle en el que Ecopetrol le saca una ventaja inmensa a ISA. Es que Ecopetrol genera unos encadenamientos industriales y productivos de gran importancia, de importancia estratégica para el desarrollo del país. Entonces, esto también habría que meterlo en la ecuación, cómo son los encadenamientos. Entonces, yo diría que en el corto plazo hay que cuidar Ecopetrol. Y si se va a hacer una transición, hay que hacerla súper ordenada y súper clara para saber cómo son las cosas.